Bueno, buenas tardes, oyentes de la página de Educación Bíblica, amigas de esta página. Hoy continuamos, viernes 21, vamos a continuar con Filipenses, ¿no? Estudiando Filipenses y estudiando y a la vez tratando de sacar enseñanzas para nuestras vidas, ¿no? Cuando uno lee la Biblia y la profundiza, aprende, la conoce, pero también lo más importante es encontrar una enseñanza para meditarla en nuestras vidas. Y deseo compartirlas con ustedes, ¿no? Y hoy vamos a leer el Filipenses 1 desde el versículo 12 al 26, ¿no? Y el título que le tiene el estudio del día de hoy es El compromiso cristiano por encima de las circunstancias, ¿no? Y vamos a leerlo sin más. Se recuerdan que la semana anterior estuvimos mirando las oraciones que Pablo hacía por los filipenses, la relación y el deseo de comunión con ellos y ese amor mutuo que tenían, ¿no? El uno con el otro. Y hoy vamos a continuar leyendo lo que Pablo les quiere transmitir a través de esta carta. Continuamos con eso. Y a partir del versículo 12 del capítulo 1 de Filipenses, dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás, ¿no? Y en estos dos versículos, ¿qué es lo que le quiere decir Pablo a los filipenses? Pablo está dejando en claro, Pablo está preso, según en Hechos 28:30, lo vamos a leer ahora, así, Hechos 28:30 dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él le venían. Pablo preso en Roma, ¿no? Él estaba preso en una casa, pero bueno, tenía la guardia pretoriana, la guardia imperial, cerca para custodiarlo. Permanentemente Pablo tenía una custodia personal, ¿no? Y miren lo que Pablo les decía a ellos. Estaba preso, qué situación límite, problemática. Y por eso el título del estudio del día de hoy, ¿no? Hay un compromiso cristiano por encima de las circunstancias, ¿no? Y Pablo les deja en claro a los hermanos de Filipo que no estaba preso por casualidad, sino que Dios tiene un propósito en ese encarcelamiento con él, ¿no? El propósito de llevar su palabra, de llevar el Evangelio al César y a todos los que están a su alrededor allí en Roma. Y estuvo allí preso 2 años. Y dice: quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y esta palabra progreso es importante que pensemos en ella. ¿Por qué? Porque es una palabra que también Pablo la utiliza en otras cartas, ¿no? ¿Y por qué? Porque deja muy en claro el propósito que Dios tiene al tenerlo prisionero allí. Y hay una frase que quiero compartirles de este autor que dice: muchas veces Dios guía a sus hijos por sendas desconocidas para ellos, pero la seguridad de saber que Dios está presente es motivo suficiente para andar con gozo. Pablo estaba preso, miren qué actitud, estaba preso, seguramente pasando dificultades, no estaba acostumbrado a estar preso porque él tenía una posición muy importante dentro del judaísmo, ¿no? Entonces, y también era un ciudadano romano. Tenía privilegios, era hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, pero estaba preso. Pero él no perdió el gozo en estas circunstancias. Nosotras, ¿cuántas veces cuando pasamos dificultades en nuestras vidas y no estar presas, o sea, cualquier tipo de dificultades, cómo perdemos el gozo, ¿no? Al menos también lo personal me pasa. Nuestra primera reacción es enojarnos, es no depender de Dios, ¿no? Pero Pablo dijo que él veía el propósito de Dios. En eso, Dios lo llevó a ese lugar con un propósito. Él estaba plenamente seguro de que todo aquello que a él le estaba sucediendo en ese momento eran los planes y los propósitos de Dios.
Y bueno, ya leímos Hechos 28:30 y les decía esta palabra progreso del Evangelio, ¿no? Y vamos es la palabra propokein, que no es tan interesante saberlo, pero bueno, es una palabra que viene, propokein del griego, y progreso también lo podemos ver en el versículo 25 del mismo capítulo. Dice, y confiado en esto, que quedaré con ustedes para vuestro provecho y gozo de la fe. Otra vez utiliza la palabra provecho. Y también la utiliza en 1 Timoteo 4:15, que la vamos a leer. Dice lo siguiente, 1 Timoteo 4:15. Me pasé el segundo, acá. Ocúpate en estas cosas, le decía Pablo a Timoteo. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y que en los versículos anteriores de este capítulo le estaba hablando que nadie tenga en poco su juventud, que se ocupe de la lectura, la exhortación y la enseñanza, ¿no? Entonces, eso era el provecho, el aprovechamiento a todos. Y él se ocupaba en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Enseñar que el Evangelio, enseñar su palabra. Ese aprovechamiento iba a ser manifiesto a todos. ¿Por qué? Porque Pablo tenía un objetivo fundamental y se lo transmitía a Timoteo. Enseñar la palabra de Dios, discipular y llevar el Evangelio primeramente. Pero también llevar el Evangelio implica discipular. Pero discipular es enseñar la palabra. No enseñar una actividad, hacer una actividad, sino discipular es enseñar, estudiar la palabra. Eso es discipulado. Entonces Pablo decía, es la misma palabra, ¿no?, que utilizó acá. ¿Para qué le sirvió la cárcel a Pablo? Para el progreso del Evangelio. Pero vamos a seguir meditando en este punto. Dice, esta palabra, propokein, es una palabra que da la idea de cuántas personas existen, ¿no?, en nuestras vidas, o existen en distintas dificultades que llevaron el Evangelio, ¿no?, y que nos han enseñado. Y dice que le fue manifiesto a todo el pretorio y a todos los demás, ¿no? Se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, y el pretorio es la sede donde está la guardia pretoriana en Roma, ¿no?, que eran los que estaban siempre pendientes de Pablo, y él les predica el Evangelio. Tal es así que cuando termina este libro, en Filipenses 4:22, cuando saluda a los hermanos, les dice que los saludan todos, y también los de la casa de César. Imagínense, Pablo estaba preso y tenía permanentemente una persona a su lado. Tenía permanentemente una persona, un soldado que escuchaba a los que los visitaban, seguramente las oraciones, las cartas que les dictaba para escribir. Y seguramente alguien le preguntó, ¿y quién es ese Cristo del que ustedes hablan?, ¿no? Y tuvo oportunidades de hablar y testificar de Cristo. Y muchos creyeron allí, ¿no? Dios tuvo un propósito, un plan en todo eso. Y vamos a buscar un versículo. Primeramente les decía que esta palabra provecho, propokein, tiene que ver también con, es una palabra griega, lo que se utilizaba, la usaban mucho los estoicos, ese grupo muy filosófico de buena moralidad que existía en Grecia, y esta palabra da la idea de esa sabiduría que tenían que tenían que ver con los taladores, con la moral y con todo lo demás. Y de esta palabra se utiliza, la idea es lo siguiente, la figura para explicar esta palabra es esos taladores de árboles que en un árbol frondoso y muy impenetrable, que no se puede avanzar por las plantas, por los árboles, por el follaje tan unido que tienen, estos taladores, esta palabra representaba esos taladores que iban abriendo el camino para que el ejército pueda avanzar, ¿no? Y esa es la idea de Pablo acá. Él está ahí preso y estaba abriendo el camino para todos ellos a través de esta dificultad, ¿no? Y vamos a leer un versículo importante a través de esta prueba, de esta aflicción. Vamos a leer en un versículo muy conocido, en Juan 16:33, que dice lo siguiente. Dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿no? Y cuántas
¿Cuántas personas abrieron el camino, ¿no? Para que nosotros podamos tener ahora la libertad de predicar el Evangelio? Esa libertad que tenemos ahora, ellos en ese momento no la tuvieron. Pablo es uno, todos sus discípulos, pero a lo largo de la historia cristiana, de la iglesia cristiana, surgieron muchas personalidades que nos han dejado un material digno de meditar y de reflexionar a la luz de la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, pioneros, esos pioneros del Evangelio, ¿no? Como por ejemplo tenemos a Bunyan, para nombrar alguno, que escribió en la prisión El progreso del peregrino, que es un libro muy hermoso que para estudiar para un cristiano, que es motivador, que está lleno de Biblia, lleno de vida y lleno de transmisión correcta de la palabra de Dios, ¿no? Después tenemos esta mujer, Fanny Crosby, que fue ciega y que escribió muchísimos himnos, y uno de esos himnos es A Dios sea la gloria. Y cuánto disfrutamos de cantar ese himno, A Dios sea la gloria, ¿no? Qué hermoso. Y esta chica era ciega desde que tenía 6 semanas de vida por una mala praxis. No vamos a ahondar en la historia de su vida, pero Fanny Crosby, si pueden buscar la historia, es ¿cuántas personas, así personalidades como Pablo, y desinteresadamente predicaron el Evangelio y dieron sus vidas, ¿no? Y se pueden nombrar muchos misioneros, como Hudson Taylor, que fue a la China, los misioneros que murieron en la selva misionera, que los mataron los indios, se me fue el nombre ahora, el que dijo: la gracia de Dios no te llevará por caminos donde su gracia no te pueda sostener. Creo que fue Hudson Taylor, no recuerdo el nombre, no lo anoté y se me fue el nombre, pero que ellos nos dejaron ejemplos, ¿no? Para seguir sus pisadas también. El Señor Jesucristo dejó esos ejemplos, pero estos misioneros fueron pioneros del Evangelio. Y qué fácil que es ser misionero hoy en día, ¿no? Qué fácil que es llevar el Evangelio acá, en nuestro entorno, ¿no? No hablemos de los musulmanes, no hablemos de los países que son difíciles, pero acá en nuestro país es muy fácil llevar el Evangelio, y muchas veces no lo hacemos porque ponemos esos intereses egoístas por encima, ¿no? Y vamos a hablar ahora de ese tema. Acá, o sea que Pablo estaba muy consciente de que Dios tenía un propósito en lo que a él le permitía vivir. Y también vamos a seguir con el versículo 14, dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven a hablar mucho más la palabra sin temor. Hubo un avivamiento espiritual por estar Pablo encarcelado, al ver el denuedo de Pablo, al ver la entrega, ese compromiso con el cristiano de predicar el Evangelio a cualquiera que se le acerque a su lado. Los hermanos se animaron a hablar la palabra, porque seguramente tenían miedo, dirán: bueno, si yo hablo de Cristo me van a meter preso como le pasa a Pablo, ¿no? Pero ellos cobraron ánimo en el Señor con sus prisiones y hablaron del Evangelio, ¿no? Y ahora el versículo 15, seguimos, dice: algunos de estos que predicaban el Evangelio, a la verdad, predican a Cristo por envidia y por contienda, pero otros de buena voluntad. Qué contraste, ¿no? Por envidia y por contienda, pero otros de buena voluntad. La envidia es algo que nos impide, la envidia nos quiere que tengamos, nos hace desear querer lo que otros tienen. También la envidia nos impide disfrutar de lo que otros tienen, y la envidia nos impide muchas veces hacer daño a personas, o buscar por ocupar lugares, o por ocupar posiciones, y realmente por envidia. Pero como el objetivo de Pablo era predicar el Evangelio, no importa, dijo. Si lo predica, lo importante, no miraba la forma, no miraba cómo lo hacía, sino decía: lo importante es lo que está haciendo, predica el Evangelio, porque la obra es del Señor. La atención no está puesta ni en la persona que habla, ni en la persona que enseña, ni en la persona que dirige, ni en la persona que ocupa el cargo. La obra es del Señor. Hay un versículo que no recuerdo ahora en la Biblia, que dice: el Señor usa hasta las piedras para cumplir sus propósitos. Así que somos indignos de poder llevar el Evangelio. Y Pablo se consideraba así, ¿no? Si ahondamos en la vida, en las características de Pablo, en otros evangelios, en otros libros, epístolas que él escribió, él se considera indigno, ¿no?, de llevar el Evangelio, pero por su gracia
lo puede estar haciendo. Y seguimos con el versículo 15. En el versículo 16 decimos que por envidia, y esa envidia que denotaban estos hermanos, tiene que ver mucho también en la iglesia actual con ese partidismo y ese divisionismo, ¿no? Que se parece mucho a la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto decían: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo. O sea, había una motivación humana en el servicio, ¿no? Y si me lo hace, sí, porque yo hago lo que me dice Apolo, yo hago lo que me dice Pablo, yo hago, y no lo que dice la palabra, ¿no? Qué interesante y cuánto que pasa eso en nuestras iglesias actualmente, que una iglesia carnal, ¿no? Una iglesia donde la gloria no es para el Señor, es para el hombre. Entonces ahí Dios va a limpiar, en algún momento Dios empieza a limpiar. El Señor no comparte la gloria, pero qué interesante es que Pablo, esas cosas no eran en desmedro para él, no eran un parante, no lo detenían. Al contrario, no importa, él seguía adelante. Y dice en el versículo 16, sigamos, bueno, y acá al terminar por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad, dice, me estaba olvidando, otros de buena voluntad. Y en la página 39, vamos a leer acá de este libro, seguramente es un comentario, en la página 39 de este libro hermoso, que después se lo voy a compartir, dice: los que tenían buena voluntad para predicar el evangelio, los que hacían esto, dice, tenían un concepto claro del propósito de la predicación. Para estos, a los que lo hacían de buena voluntad, la fama, la reputación y la consideración no significaban nada, ¿no? No lo hacían por envidia, no lo hacían, sino de buena voluntad. No importa el entorno, no importa lo que le puedan decir, el objetivo era predicar el evangelio, puro, sin mezclas, ¿no? Y continuamos con el versículo 16, dice: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio, ¿no? Pablo no le importaba que quieran, él no estaba pendiente de la aflicción que querían, seguramente eran algunos judíos, ¿no? Al predicar por envidia, al predicar por contención, no sinceramente, sino él, no, esa actitud personal, él no lo sentía como que era un ataque hacia él, aunque sí quizás le tenían envidia, ¿no? Porque él antes era una personalidad y ahora era Pablo, utilizado grandemente por Dios, ¿no? En hablar, en predicar el evangelio. Y seguramente le tenían un poco de envidia, pero para Pablo dice: piensan que me producen aflicción, pero no, porque mi objetivo es llevar y predicar el evangelio, ¿no? Y él está puesto para esa defensa. No importa, esas aflicciones no le lo importante es que escuchen el evangelio. Para Pablo eso era suficiente. Y seguimos con el versículo 18. Entonces, en estos 3 versículos pudimos ver que cuántas bendiciones tuvo Pablo, ¿no? Con los hermanos que se animaron a hablar la palabra, con los soldados que estaban vigilándolo, con el pretorio, con todos. Seguramente uno no se puede imaginar, ¿no? La cantidad de personas que pudieron escuchar allí en esa fría y tristes cárceles de Roma, ¿no? Y sigamos con el versículo 18. En los versículos anteriores, Pablo proclamó el evangelio en el pretorio. Y acá otro punto importante es, él proclamó sin tener una pretensión, no pretendía nada para él, ¿no? Y lo vamos a ver ahora, dice Filipenses 1, 18 al 20, dice: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación.
conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes, bien, con toda confianza, como siempre, Cristo será magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte, ¿no? Pablo acá tenía un desinterés total, su motivación no era obtener ganancia ni favores de ninguna persona que esté a su alrededor, solamente pretendía llevar el Evangelio. Por eso dice que no obstante, no importa, el Evangelio se predica, lo hacen por envidia, me quieren provocar aflicciones, no importa, Cristo es anunciado y en eso su gozo estaba puesto aún por encima de esas circunstancias, ¿no? Nada lograba que él pierda el gozo en esas circunstancias, el gozo de predicar el Evangelio, el gozo de ser hijo de Dios, el gozo de poder tener el Espíritu Santo en su vida, ¿no? Y en Juan 9:2, porque seguramente vamos a leer un versículo para aclarar un poco esta situación. Juan, seguramente muchos de los que estaban o que querían provocarle alguna aflicción o algún dolor, muchas veces se piensa que cuando se pasan dificultades o es como consecuencia de algún pecado que tuvo. Y Pablo estaba preso por predicar el Evangelio, ¿no? Y en Juan 9:2 dice, cuando el Señor Jesús sana a un ciego de nacimiento, ¿no? Y en 9:2 le dice, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, ¿no? O sea, muchas veces cuando alguien está enfermo o cuando tiene alguna dificultad física, o en este caso Pablo que estaba preso, no era por su pecado, era porque Dios iba a glorificarse. Dios tenía un propósito específico en esa situación. En este caso, Pablo, estar preso en la guardia pretoriana en Roma, ¿no? Y sigamos. Como les comentaba antes, esos ejemplos de esos grandes predicadores que abrieron paso, ¿no? Para que tengamos nosotros hoy en día, actualmente, tanto material rico en enseñanzas, ¿no? Sustentadas en la palabra de Dios. Y vamos a leer un versículo en Isaías 43:2. Les decíamos que en este versículo 18 Pablo demostraba que no tenía un desinterés total en su propia persona, solamente su motivación era predicar el Evangelio. Y en Isaías 43:2 dice lo siguiente. Seguramente estaba pasando una situación complicada, eso no cabe menor duda. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Seguramente Pablo él conocía la ley, ¿no? Conocía. Y no sé en cuanto al tiempo, yo pienso que esto ya estaba escrito, pero seguramente el Señor le recordó esto, ¿no? Que cuando pase por las aguas, Él estaba con él y el Espíritu Santo le hablaba permanentemente que Él que no estaba solo, que en esa situación difícil Él estaba por encima de esas circunstancias, ¿no? Y en el versículo 19 también, cuando dice que porque sé que por la oración de los hermanos de Filipos, Él iba a resultar en la liberación de él, ¿no? Y seguramente Pablo tenía un deseo ferviente de volver a ver a los hermanos de Filipos, que los amaba muchísimo, tenían una relación muy profunda, ¿no? De comunión, de coinonía, de amarlos en el Señor. Y dice, pero también por la oración de ellos, Pablo confiaba de que así como ellos oraban por Pablo, Pablo también oraba por ellos. Confiaba que esas oraciones de los hermanos iban a obrar para que él pueda ser liberado, ¿no? Y también la suministración del Espíritu de Jesucristo. Y en esta palabra suministración acá, da la idea de suplir. Él es un soporte, el que sostiene, el que conforte. Vamos a leer un versículo. Romanos
8:26. Dice así, Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿no? El Espíritu Santo es el que está intercediendo y era el soporte del Espíritu de Jesucristo, era el soporte del apóstol Pablo. Las oraciones, pero también, por sobre todo, el Espíritu Santo en su corazón, en su vida, ¿no? Él era quien lo iba a suplir, quien lo iba a fortalecer. Y en el versículo 20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza, de que nada sería avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, ¿no? Y esta palabra anhelos, que acá dice en el versículo 20, solamente se nombra 2 veces en el Nuevo Testamento. Está la otra porción de la palabra donde se nombra es Romanos 8:19, que lo vamos a leer. Y dice así, 8:19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y eso es lo que nosotros esperamos, la manifestación de los hijos de Dios. Y tiene que ver con un suceso glorioso. Pablo veía ese anhelo, dice, conforme de que nada va a ser avergonzado. ¿Por qué? Porque Dios va a tener un suceso glorioso en su así como la creación anhelamos la manifestación de los hijos de Dios. Pablo también de que él no iba a ser avergonzado. Cristo iba a ser magnificado en su cuerpo, o por vida o por muerte, ¿no? Y vamos a ver este versículo tan que es, digamos, en la esencia de esta carta, ¿no? El versículo 21. Y para mí el vivir es Cristo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Y acá a partir de estos versículos podemos ver la proclamación de la vida en Cristo y los resultados de Pablo, ¿no? Anteriormente en los primeros que leímos era la proclamación del Evangelio en el pretorio, después una proclamación de desinterés, no importa, de sin interés en su persona. No importaba, lo importante era que el Evangelio se predique. Y acá vemos cómo va a partir de estos versículos, desde el 21 hasta el 26, la proclamación de la vida de Cristo y los resultados que obtenemos al obtener a Cristo en nuestro corazón, ¿no? Y este versículo, como les decía, es el versículo clave, ¿no?, de esta epístola. Ahí dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Para muchos la muerte, para los que no creen, la muerte se termina en el sepulcro, ¿no? En el cementerio, donde el cuerpo va, se queda, no hay más esperanza, no existe más. Pero para el apóstol Pablo, no. Para el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Para el que no cree, siempre hay una pérdida, sea material y espiritual por sobre todo espiritual, porque pierde su alma al no tener a Cristo en su corazón. No hay más esperanza, se terminan las ambiciones terrenales, los deseos, los objetivos, los planes, se pierde el prestigio que tenías acá en la tierra, se termina la educación, se termina la fama que tenías en la tierra. Hace mucho murió un jugador muy famoso, se le terminó la fama, no existe más. Murió en la peor situación que un ser humano pueda tener. El que no cree, todo se termina en el sepulcro. Y se termina su posición social, su estatus, su fama, sus privilegios terrenales. Todo termina la muerte y no hay más esperanza, no existe nada. En cambio, para Pablo, para los que tenemos en Cristo, la muerte del cristiano es muchísimo mejor. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir era ganancia. ¿Por qué? Porque la muerte para el cristiano, ¿qué significa? El morir es ganancia porque morimos y vamos a su presencia. ¿Cuánto anhelamos estar con el Señor, disfrutar de su gloria? Pablo anhelaba estar en la presencia porque era mejor para él.
porque el versículo 22 dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir, estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. No estaba puesto en una situación de estrecho, dice acá, ¿no? O sea, en una situación estaba difícil él no, obvio que no dependía de él estaba, yo me tengo que quedar si el Señor decide que yo siga acá con usted para su provecho, para enseñarles el Evangelio, para acompañarlos, y seguramente, como les decía anteriormente, Pablo anhelaba estar con los hermanos de Filipos nuevamente, volver a verles, y confiaba que podía resultar en su liberación física, ¿no? Dice, pero partir con Cristo es muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque iba a su presencia, iba a estar en su presencia. Y en 2 Corintios 5:8 es un versículo que lo vamos a leer. Dice lo siguiente. No es 2 Corintios, es 1 Corintios, porque no lo corregí y ayer lo buscaba y no lo encontraba. 5. No, era 2 Corintios, me confundí, dice 2 Corintios 5:8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, pero presentes al Señor, ¿no? Ausentes del cuerpo, pero presentes al Señor. Ese era el anhelo también. Pablo lo vuelve a nombrar en Corintios, ¿no? Y Pablo, y también podemos ver el anhelo de los cristianos de estar en su presencia, por ejemplo, en la muerte de Esteban. Esteban vio los cielos abiertos y al Señor Jesús sentado a la diestra del Padre antes de morir, ¿no? Cuando lo estaban apedreando, él anhelaba eso, tenía que pasar esa situación y después estaba en la presencia del Señor, ¿no? Los cristianos, los que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, hermanas, amigas que puedan tener a Cristo en su corazón, la muerte es ganancia para el cristiano porque vamos a su presencia. Tenemos esperanza. Y en el versículo 22 dice, el vivir en la carne, bueno, ya dije, estaba puesto en estrecho, ¿no? Y de ambas cosas estoy puesto en estrecho, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, dice acá. Y confiado en esto, decía Pablo, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí por mi presencia otra vez entre vosotros, ¿no? Pablo seguramente acá dice, por mi presencia otra vez. Pablo quería disfrutar seguramente o confiaba en eso de que podía estar nuevamente compartiendo con los hermanos de Filipos. No sabemos si fue así porque sabemos que fue liberado un tiempito, muy poco tiempo, y volvió a estar preso y después ya fue ejecutado. Pablo murió decapitado, no murió como Pedro cabeza para abajo, porque morir crucificado cabeza para abajo era una deshonra, y Pablo, él era ciudadano romano, entonces los romanos lo decapitaron, no permitieron que muera humillado como un ladrón, como murió Pedro, ¿no? Sino pero murió violentamente, decapitado por predicar el Evangelio. Y para terminar, les dejo algunos versículos, 2 Corintios 5:1 para que puedan leerlo también, y 2 Timoteo 4:6, ¿no? Este 2 Timoteo 4:6 lo vamos a leer. Dice, porque yo ya estoy para ser crucificado, dice, ¿no? Hablando de que y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo sabía que faltaba muy poco para que él parta a su presencia. Sabía que en esos últimos momentos ahí en Filipos había que aprovecharlo al máximo, cumplir sus propósitos, y tenía su voluntad sujeta a la voluntad de Dios, ¿no? Y el único objetivo era predicar el Evangelio. Quiero nombrarle 3 actitudes que puede estar meditando en estos hermosos versículos de Filipenses, que es un libro que a mí me apasiona, Filipenses. Los motivo a que lo puedan memorizar todo completo, ¿no? Que es hermoso, pónganse la meta de memorizarlo textualmente todo el libro completo. Les va a llevar un tiempito, pero a las personas que son más jóvenes
que tengan esta oportunidad pueden hacerlo, es hermoso. Dice, algunas actitudes que Pablo tuvo para considerar. Amigas, oyentes, dice, no buscaba su propio bienestar, sino que no tenía intereses egoístas ni personales. Solamente su meta era predicar el Evangelio. Otro punto, la persecución, la envidia, incluso la posibilidad de la muerte no fueron para él un obstáculo, sino que su objetivo era un compromiso cristiano con el Evangelio. Y el tercer punto, su vida estaba totalmente sometida a la voluntad de Dios, ¿no? ¿Qué tres actitudes, que seguramente hay muchas más que nosotras no llegaremos nunca a poder completar? Muchas no tenemos todas nuestra voluntad totalmente sometida a Dios, ¿no? Predicamos el Evangelio, pero siempre ponemos nuestros intereses, nuestro partidismo, nuestro divisionismo, ponemos las formas, el dogma, y perdemos bendiciones muchas veces, ¿no? De la coinonía, del ser de bendición, de dejar que la gracia de Dios sobreabunde en la vida de las personas. Y Pablo era una persona que amaba a Cristo y Cristo amaba a Pablo, y Pablo profundamente tuvo un cambio profundo en su vida y se manifestó acá, en esta carta del gozo y en todas esas epístolas preciosas que nos ha dejado para considerar, ¿no? Que podamos tener estas actitudes, meditar, pero por sobre todo también reflexionar si somos salvas, si somos hijas de Dios, si tenemos el Espíritu Santo, ¿no? Si tenemos una esperanza en el Señor Jesucristo. Si alguna vez recibimos a Cristo, reconocimos que somos pecadoras y recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Si no lo hiciste, te animo a que puedas considerar, estudiar, buscar y reflexionar en tu condición delante de Dios. Pablo, para él el vivir era predicar el Evangelio y el morir ganancia, porque iba a su presencia. Y así somos sus hijas, las que tenemos a Cristo. Cuando no estemos acá, vamos a su presencia, vamos a estar directamente en su presencia. No se nos termina todo en el sepulcro. Así que, amigas, hermanas, las animo a poder recibir a Cristo en su corazón como único y suficiente Salvador. Oremos. Gracias, Señor, por este hermoso libro de Filipenses, por la vida de Pablo, y gracias por las enseñanzas que hoy nos dejaste. Y también gracias por este hermoso día, viernes, acá en Quilmes. Te alabamos por todo y te doy las gracias por la libertad de abrir tu palabra. En el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Bueno, nos veremos, amigas, oyentes de esta página. Espero que les haya sido de mucha bendición y que Dios pueda hablar a sus corazones. Nos veremos en el próximo encuentro. Muchas bendiciones. Chao, chao. Gracias por escuchar.